14 minutos, los que pasan de la 1 del mediodía. Arrancamos segunda hora de radio en el 102.3 de la FM. Una segunda hora de radio que vamos a comenzar y vamos a arrancar hablando de empleo con nuestros compañeros de www.trabajando.es. Ya saben, nuestro portal de referencia a la hora de hablar de trabajo, a la hora de hablar de empleo. Nuestro portal de referencia no solamente para incluir ese currículum vitae, para echar ese currículum vitae, sino aquellos que ya lo hayan hecho, por favor, hay que actualizarlo si es que es necesario. Si hemos hecho cualquier curso, si hemos actualizado nuestra formación, si hemos tenido algún trabajo temporal, hay que actualizar, o si han cambiado nuestras preferencias, hay que actualizar el currículum. Además, ya saben que a través de los artículos de interés de www.trabajando.es tenemos información puntual sobre todo tipo de ámbitos relacionados con el mundo laboral. Nosotros en esta mañana vamos a hablar de Moving y lo vamos a hacer con el compañero del Departamento de Comunicación de Trabajando.es, él es Alejandro Polo. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a hablar de algo que, fíjate, está y cada vez se sabe más de ello, pero todavía no lo habíamos incluido en nuestro temario, ¿no? En nuestro repaso, en nuestros espacios de empleo, que es el Moving. Vosotros además publicáis una investigación muy interesante sobre este asunto, sobre este problema. Así que, si te parece, vamos a arrancar con definiciones, por aquello de situarnos. ¿Qué es el Moving? ¿Cómo podemos explicar lo que es? Muy bien, mira, primero para destacar así un poco la procedencia del término, viene del inglés, viene del verbo to move, que significa como atacar con violencia, ¿vale? Entonces esto, extrapolado a los términos laborales, es una práctica que se está dando que consiste en una forma de acoso personal y psicológico a la que recurren jefes y directivos, por ejemplo, para perseguir a aquellos trabajadores que les resultan molestos e incómodos en la empresa, porque son difíciles de someterse, no son tan dóciles como ellos quieren, etcétera. Bueno, más o menos así es la definición. El moving, como bien has explicado, tiene una connotación pues de acoso y sobre todo en el ámbito psicológico. ¿Cómo un trabajador puede detectar que está sufriendo, que está siendo víctima de moving, bien porque le sea incómodo al jefe, bien porque el jefe le haya tomado manía, entre comillas, una manía persecutoria? ¿Cómo lo puede detectar el trabajador? O sea, al detectarlo es muy difícil. El moving es muy difícil de detectar, pero bueno, y también es muy difícil establecer así una serie de comportamientos fijos que se puedan dar en situaciones de moving, pero más o menos, no sé, se puede dar que el jefe ya no tenga tanta comunicación con el trabajador, que incluso haya situaciones de vacío en el que se le ignore la presencia o que se le pueda sobrecargar de trabajo al empleado, o por ejemplo se pueden asignar ciertos trabajos que no están acorde con su cargo ni con sus funciones ni nada, que como le menorice un poco, ¿sabes? Claro, porque decías que a veces, en ocasiones, es difícil detectarlo porque muchas veces ese moving laboral puede estar encubierto, entre comillas, en lo que es el día a día del trabajo, el día a día de la oficina, por así decirlo. Sí, sin duda. Mira, el moving puede estar encubierto en el día a día perfectamente, pero también hay que tener en cuenta que no todas las situaciones que nos dan en el día a día en el trabajo sean moving también. Claro. Por ejemplo, tenemos a lo mejor un enfrentamiento puntual con nuestro jefe que todos hemos podido tener y eso no lo podemos incluir, o que en momentos determinados tengamos altas cargas de trabajo. No puede ser todo englobado en ese mismo aspecto, pero lo que hay que destacar claro es que el objetivo fundamental del moving es que el empleado abandone la empresa sin ningún coste para la organización. Oye, consecuencias personales, psicológicas, consecuencias de salud para la persona víctima de este acoso. La sintomatología es muy variada también en estas víctimas de moving, ¿vale? Es muy difícil también conseguir unos comportamientos, unas consecuencias muy determinantes, pero vamos, más o menos, pues son síntomas de estrés, ya sea ansiedad, ya sea miedo acentuado, puede ser también una irritabilidad constante, alteraciones en el sueño, miedo al fracaso, todo viene relacionado así. Incluso hay a veces que puede darse a que los síntomas sean físicos, ya sean dolores de cabeza, contracturas musculares, enfermedades de estómago. Se puede derivar en muchas enfermedades, ¿no? Oye, ¿y la ley de todo esto qué dice? En aspectos legales, si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, por ejemplo Francia, por ejemplo Bélgica,
todos estos países tienen una legislación muy específica sobre el caso del moving. En España y, por ejemplo, también en Italia, no lo tenemos contemplado exactamente como acoso laboral, etcétera. Pero sí que con la legislación vigente sí que se intenta atacar y castigar esta problemática. Uh-huh. También te digo que en la mayoría de los casos al final se acaba ya sea por la lentitud de los procesos judiciales o la falta de tiempo, etcétera, se acaba haciendo una negociación con la empresa y se intenta hacer una salida lo mejor posible para el trabajador. Uh-huh. Claro, porque me imagino que también en ocasiones eso de demostrarlo será complicado, o que incluso los compañeros, por miedo a ser también despedidos o a sufrir represalias, te apoyen. Esas cosas serán difíciles. Sí. O sea, en esta problemática, como ya hemos dicho, es muy difícil identificarlo y más aún demostrarlo. Pero bueno, ya una vez que se llega a ese paso de reconocimiento de la problemática, uh-huh, los compañeros sí que intentarán también apoyar a la persona que está siendo víctima, pero no tanto a lo mejor para generar un enfrentamiento directo con su jefe, pero sí como apoyo psicológico, en plan como desahogo o un tema empático. Uh-huh. Oye, para aquellos que nos estén escuchando, que sufran esta modalidad de acoso, ¿qué les podemos decir? Bueno, pues importante es que intente reconocer bien la problemática, que lo intentemos identificar lo antes posible y hablar directamente con nuestro representante de los trabajadores, ya sea el comité sindical de la empresa, uh-huh, o cualquier institución especializada. Ellos van a ser los que mejor nos pueden orientar para saber la mejor actuación que podemos aportar. Claro. Pero lo importante también es no actuar desde la venganza. Uh-huh. Tenemos que seguir siendo nosotros lo más noble posibles e íntegros y no actuar como los causantes que nos están haciendo esta problemática. Uh-huh. Tenemos que ser fríos y tenemos que saber estar. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, hoy queríamos hablar de moving, era un tema que no habíamos tenido todavía en nuestro espacio para hablar de empleo, para hablar del ámbito laboral. Les vuelvo a recomendar ese artículo de interés que vamos a tener en el portal de www.trabajando.es sobre esta problemática, sobre el moving, y sobre todo recordarles que trabajando.es es nuestro portal de referencia en cuanto al empleo, que además tenemos una oferta de empleo enorme y también de prácticas profesionales de lo más interesante. Alejandro, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Víctor. Un saludo, hasta luego.